Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 133, mayo 13, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Juan 7, 30-53. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, «Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán. Y no pueden ir a donde yo voy». Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán? Y no pueden ir a donde yo voy. Jesús promete agua viva. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, «Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva». Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. División e incredulidad. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, «Seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando». Otros decían, «Es el Mesías», pero otros expresaban, «No puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David». Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, «¿Por qué no lo trajeron?» «Jamás hemos oído a nadie hablar como él», contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar?, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Los fariseos le respondieron, ¿qué? ¿También tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas.
suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmo 109, 1-31. Al director musical, Salmo de David. Capítulo 109. Oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio, pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra, y con lengua engañosa me difaman, con expresiones de odio me acosan, y sin razón alguna me atacan, mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Mi bondad la pagan con maldad, en vez de amarme me aborrecen. Ponen su contra a un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado, y que sus propias oraciones lo condenen. Que se acorten sus días, y que otro se haga cargo de su oficio. Que se queden huérfanos sus hijos. Que se quede viuda su esposa. Que anden sus hijos vagando y mendigando. Que anden rebuscando entre las ruinas. Que sus acreedores se apoderen de sus bienes. Que gente extraña saquee sus posesiones. Que nadie le extienda su bondad. Que nadie se compadezca de sus huérfanos. Que sea exterminada su descendencia. Que desaparezca su nombre en la próxima generación. Que recuerde el Señor la iniquidad de su padre, y no se olvide del pecado de su madre. Que no les quite el Señor la vista de encima, y que borre de la tierra su memoria. Por cuanto se olvidó de hacer el bien, y persiguió hasta la muerte a pobres, afligidos y menesterosos. Y porque le encantaba maldecir, que caiga sobre él la maldición, por cuanto no se complacía en bendecir, que se aleje de él la bendición. Por cuanto se cubrió de maldición, como quien se pone un vestido, que ésta se filtre en su cuerpo como el agua, que penetre en sus huesos como el aceite. Séale como vestido que lo cubra, y como cinturón que siempre lo ciña. Este sea el pago de parte del Señor para con los que me acusan, para los que hablan mal contra mi vida. Pero tú, oh Señor Dios, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque buena es tu misericordia. Yo soy pobre y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Voy como la sombra cuando se extiende. Soy sacudido como la langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne está desfallecida por falta de alimento. Fui para ellos objeto de oprobio, me miraban y movían la cabeza. Ayúdame, oh Señor, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Entiendan que esta es tu mano y que tú, oh Señor, has hecho esto. Que maldigan ellos, pero bendice tú. Que se levanten, pero sean avergonzados. Y que tu siervo se regocije. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, y vístanse con su vergüenza como de manto. Agradeceré al Señor en gran manera con mi boca, en medio de muchos le alabaré, porque Él se pondrá a la derecha del necesitado para salvar su vida de los que le juzgan. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 15, 5, 7. El necio desdeña la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. En la casa del justo hay gran abundancia. En las ganancias del malvado, grandes problemas. Los labios de los sabios esparcen conocimiento. El corazón de los necios ni piensa en ello.
Antiguo Testamento. Primera de Samuel 14, 1:52. Jonatán ataca a los filisteos. Capítulo 14. Saúl acampó en Migrón, bajo un árbol, en las afueras de Gibeá. Con él estaban 600 soldados y el sacerdote Ahías, que era hijo de Ahitub y sobrino de Icabod. Su abuelo era Fines, hijo del sacerdote Elí, que había servido a Dios en Silo. Jonatán le dijo al joven que le ayudaba a cargar su armadura: «Ven, acompáñame al otro lado. Vamos a acercarnos al ejército de los filisteos. Aunque somos pocos, con la ayuda de Dios los vamos a derrotar». Su ayudante le respondió: «Haga usted lo que mejor le parezca. Por mi parte, yo lo apoyaré en todo». Jonatán se fue sin que nadie lo supiera, ni siquiera su padre. Cuando se acercaron a donde estaban los filisteos, Jonatán le dijo a su ayudante: «Ven, vamos a acercarnos a ellos, para que nos vean. Si nos dicen, alto ahí, no se muevan hasta que lleguemos a donde están, así lo haremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, esa será la señal de que Dios nos ayudará a derrotarlos». Entonces se acercaron, y cuando los filisteos los vieron, se dijeron unos a otros: «Miren, los israelitas ya están saliendo de sus escondites». Enseguida le gritaron a Jonatán y a su ayudante: «Vengan acá, que les vamos a decir algo». Jonatán le dijo a su ayudante: «Vayamos, pues Dios nos ayudará a vencerlos». Así que subió ayudándose con pies y manos, y tras él subió su ayudante. A cada soldado filisteo que encontraba, lo hería, y su ayudante lo mataba. En ese ataque, y en un lugar tan estrecho, Jonatán y su ayudante mataron a unos 20 hombres. Además, Dios hizo que temblara la tierra, y el ejército filisteo se asustó mucho. Saúl había puesto en Gibeá de Benjamín unos vigilantes, y cuando estos vieron que el ejército filisteo estaba huyendo en completo desorden, fueron a decírselo a Saúl. Entonces él ordenó pasar lista, para ver quién faltaba. Una vez que se pasó lista, le informaron a Saúl que faltaban Jonatán y su ayudante. Como en esos días los israelitas tenían con ellos el cofre del pacto de Dios, Saúl le dijo al sacerdote Ahías: «Trae el cofre y consulta a Dios qué debemos hacer». Sin embargo, al darse cuenta de que aumentaba la confusión en el campamento de los filisteos, le dijo a Ahías: «Ya no hace falta que lo traigas». Enseguida Saúl y todas sus tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión que había entre los filisteos que acabaron matándose entre sí. Además, los hebreos que desde hacía tiempo estaban con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y Jonatán. Y cuando los israelitas que se habían refugiado en los montes de Efraín supieron que los filisteos huían, se lanzaron a perseguirlos y a darles batalla. El combate se extendió hasta Bet-Aven, y el Señor libró a Israel en esta ocasión. Juramento de Saúl. Sin embargo, los israelitas estaban muy agotados aquel día, pues nadie había probado alimento porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: «Maldito aquel que coma algo antes de la tarde, antes de que yo me haya vengado de mis enemigos». Y el ejército llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Cuando la gente entró en el bosque, la miel corría como agua, pero nadie la probó siquiera, por miedo al juramento. Pero Jonatán, que no había escuchado el juramento bajo el cual su padre había puesto al ejército, extendió la vara que llevaba en la mano, mojó la punta en un panal de miel y comió de ella, con lo cual se reanimó enseguida. Entonces uno de los soldados israelitas le dijo: «Tu padre ha puesto al ejército bajo juramento y ha dicho que quien hoy coma alguna cosa será maldito. Por eso la gente está muy agotada». Jonatán respondió: «Mi padre ha causado un perjuicio a la nación. Mira qué reanimado estoy después de haber probado un poco de esta miel. Y más lo estaría la gente si hubiera comido hoy de lo que le quitó al enemigo. Y qué tremenda habría sido la derrota de los filisteos». Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos,
luchando desde Micmas hasta Ayalón. Pero el ejército israelita estaba muy agotado. Así que finalmente se lanzó sobre lo que se le había quitado al enemigo. Y tomando ovejas, vacas y becerros, los degollaron en el suelo y comieron la carne con sangre y todo. Pero algunos fueron a decirle a Saúl: la gente está pecando contra el Señor, porque está comiendo carne con sangre. Entonces Saúl dijo: son ustedes unos traidores. Tráiganme hasta aquí rodando una piedra grande. Además, hablen con la gente y díganles que cada uno me traiga aquí su toro o su oveja, para que ustedes los degüellen y coman, y no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Esa misma noche, cada uno llevó personalmente su toro y lo degollaron allí. Saúl, por su parte, construyó un altar al Señor, que fue el primero que le dedicó. Después propuso Saúl: bajemos esta noche a perseguir a los filisteos y hagamos un saqueo hasta el amanecer, sin dejar vivo a ninguno. Todos respondieron: haz lo que te parezca mejor. Pero el sacerdote dijo: antes que nada, consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de los israelitas? Pero el Señor no le respondió ese día. Por lo tanto Saúl dijo: acérquense aquí todos los jefes del ejército, y averigüen quién ha cometido hoy este pecado. Juro por el Señor, el Salvador de Israel, que aunque haya sido mi hijo Jonatán, tendrá que morir. Nadie en el ejército respondió. Jonatán y yo nos situaremos de un lado, dijo Saúl, y ustedes al otro lado. El pueblo aceptó, y Saúl añadió: oh Señor Dios de Israel, ¿por qué no has respondido a mis preguntas? ¿Somos Jonatán y yo los culpables, o el pecado está en los demás? Oh Señor Dios, muéstranos quién es el culpable. Y fueron señalados Jonatán y Saúl como culpables, y el pueblo fue declarado inocente. Saúl dijo: ahora echemos suertes entre Jonatán y yo. Jonatán fue señalado culpable. Dime, ¿qué has hecho? Preguntó Saúl a Jonatán. Comí miel, reconoció Jonatán. Pero fue solo un poco que saqué con la punta de un palo. ¿Debo morir? Sí, Jonatán, dijo Saúl. Deberás morir. Que Dios me mate si no eres ejecutado por esto. Pero los soldados se opusieron. Jonatán, que salvó hoy a Israel, ¿morirá? De ninguna manera. Juramos por el Señor que ni un cabello de su cabeza será tocado, porque él ha obrado al lado de Dios hoy día. Así el pueblo salvó a Jonatán de la muerte. Luego Saúl no fue en persecución de los filisteos, y estos regresaron a su tierra. Y como estaba firmemente establecido como rey en Israel, peleó contra todos los pueblos de su entorno, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Sobá y los filisteos. A donde quiera que iba, triunfaba, hizo grandes cosas, venció a los amalecitas y salvó a Israel de todos los que habían sido sus opresores. La familia de Saúl. Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isví y Malquisúa, y 2 hijas, Merab, la mayor, y Mical. La esposa de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimás. El jefe de su ejército era su primo Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Quis, el padre de Saúl, eran hermanos. Ambos eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante la vida de Saúl. Y cada vez que Saúl encontraba a un joven valiente y fuerte, lo unía a su ejército. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube,
Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.